Bueno, siendo las 10:04, ahora sí, quiero darle la bienvenida muy oficialmente a todos que estén acá hoy día presentes, a todos los participantes que vinieron, que están interesados en conocer ese resultado de un estudio que hicimos de esta acción empresas el año pasado para la OIT, básicamente un estudio que se ha hecho no solamente en Chile, sino en diferentes países para ver cuál es el avance de la función de la sostenibilidad en Chile, en el contexto nacional, y comparar eso con los avances en el desarrollo de las áreas de sostenibilidad en el mundo. Y nosotros trabajamos intensamente con Daniela Aguirre, que era una coautora de ese estudio, y con Natalie Trachtman, en ese momento la jefa de línea de Personas y Trabajo, para justamente tener ese análisis y partir no solamente por el desarrollo histórico de la función, sino también el estado actual en que está. Entonces, agradezco especialmente la preocupación de la OIT por mostrarnos, por darnos la oportunidad de participar. Aprovechamos también la experiencia de Acción Empresas de más de 20 años en el trabajo con las empresas, pero también insumos como la Agenda 2030 o la propia Declaración Centenaria de la OIT, que postula una agenda centrada en las personas, que nos parece súper relevante, y en ese sentido paso también la palabra a Nicolás Torres, que es nuestro socio de la OIT de Acción, para que también dé su pequeña bienvenida del punto de vista de la OIT. Así que adelante, Nicolás. Muchas gracias, Katy. Si bien después en el panel nos va a acompañar el director de la OIT, quisiera dar unas muy breves palabras, felicitar a Acción Empresas por el estudio. Como tú bien señalas, fue una iniciativa del Departamento de Investigación de la OIT en Ginebra. ¿Por qué el interés en este tema? Y es que, como el estudio muy bien señala y como todos los acá presentes deben saber, ha habido una importante transición de cómo entendemos la sostenibilidad empresarial. Décadas atrás se entendía simplemente como la responsabilidad social empresarial, ¿no es cierto? Y más una mirada desde la filantropía, y cómo hemos transitado hacia la alineación de los objetivos empresariales con el desarrollo sostenible de la sociedad, del país, de la economía, del medio ambiente, y esta alineación, esta nueva forma de hacer empresa, de crear valor compartido, es algo que el estudio recoge muy bien. Además, señalar que a nivel mundial y a nivel nacional, las obligaciones de reporte, ya sea por los tratados de libre comercio que el país ha suscrito, por las legislaciones obligatorias que se están adoptando a nivel europeo y a nivel también de Latinoamérica, o incluso acá en Chile con la nueva norma de la Comisión para el Mercado Financiero, vemos que la sostenibilidad ya dejó de ser simplemente la preocupación de la reputación de las empresas, a ser algo que tiene que centrarse y estar en el núcleo del negocio. Y desde la OIT, parte importante de la sostenibilidad son justamente las personas y las personas trabajadoras. Por eso celebramos también que en este panel nos acompañe Magdalena Castillo, de la Central Autónoma de Trabajadores, pero también Ana Luisa Vergara, desde Colbún, desde una empresa socia de Acción Empresa, y por cierto la OIT, para ver cómo justamente los trabajadores, los sindicatos, son parte esencial de la estrategia de sostenibilidad, y no solamente considerados como stakeholders o parte interesada, sino como co-constructores de la sostenibilidad, y cómo las condiciones laborales de los trabajadores son parte del núcleo esencial de la estrategia de sostenibilidad corporativa. Nuevamente agradecer el trabajo conjunto entre OIT y Acción Empresas. Ya son varios años de trabajo y colaboración, y espero que el estudio sea bastante decidor sobre en qué estamos en Chile y en qué están las empresas chilenas en el involucramiento de las personas trabajadoras y de los sindicatos, fundamentalmente a través del diálogo social, en co-construir sostenibilidad empresarial. Así que gracias, Katy. Entiendo que tú nos vas a dar una presentación y luego pasamos al panel que contamos con Ana Luisa, con Magdalena y con el director de OIT Conosur, Fabio Bertano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nicolás. Y sí, efectivamente, vamos ahora directamente a la presentación del estudio. Es muy contundente, tiene muchos contenidos. Claramente no voy a alcanzar a presentarles todos hoy día, pero sí me quise concentrar en los temas justamente que tú anunciaste. Entonces, el estudio tiene un título bastante aparatoso, de hecho aquí lo hemos acortado, pero ahonda en el rol de los encargados de la sostenibilidad y su relacionamiento e involucramiento de diferentes grupos de interés, pero sobre todo de los trabajadores. Y en ese sentido, la agenda de ese webinar hoy día es primero presentar la metodología
metodología y el contexto del estudio, y sobre todo los resultados principales, y ahí van a ver que vamos a darle 3 bajadas, y después tener ese panel que ya hemos anunciado en la introducción. Entonces voy a empezar con la metodología, y ahí lo importante es tener bien claro cuál era el objetivo de ese estudio, y eso es básicamente dar una mirada contextual, pero también histórica, a la función de la sostenibilidad en las empresas en Chile, en el sector privado, para entender cuál ha sido su desarrollo en cuanto al alcance, en cuanto al impacto y la injerencia que tiene realmente en los negocios y en las empresas, en ese contexto nacional. Y en ese sentido, ese objetivo de describir esa función, de darle contextualización, se desglosa en lo que levantamos básicamente en 3 principales objetivos específicos. Por un lado, cómo está posicionado esa área, cuál es la institucionalización, cuál es la profesionalización también del encargado, del líder del área, y cuál es el impacto en las organizaciones. Segundo, cómo están integrados los diferentes grupos de interés y también las tendencias nacionales y sobre todo internacionales. Cómo está realmente integrado ese trabajo con los grupos de interés en la estrategia de sostenibilidad. Y el tercer punto es cuál es el rol de los colaboradores, de los equipos y también y sobre todo de los sindicatos en la promoción e implementación de la agenda de la sostenibilidad. Y ahí Nico mencionó un tema muy importante, el diálogo social, y vamos a ver que si bien hay avances, también hay hartas brechas todavía que cerrar. Así que espero que ahí podemos mostrar un poco en qué estamos en ese momento. Grupo objetivo que participó en el estudio son las empresas socias de acción, un grupo de más de 120 empresas, en general grandes y bien avanzados en temas de sostenibilidad, entonces no necesariamente representan un promedio del país. La fecha de aplicación del estudio fue entre julio y septiembre principalmente de 2021, y se hizo con una técnica de estudio quali y quanti. O sea, primero se hizo un análisis de los datos existentes, tanto de fuentes propias como de fuentes externas, académicas del sector público. Después se aplicó una encuesta a las empresas socias, y ahí tuvimos 55 respuestas de los encargados principales de sostenibilidad. Eso es una muy buena tasa de respuesta, sobre todo porque implicaba también un análisis del propio funcionamiento en las empresas, y eso lo complementamos con entrevistas cualitativas que fueron aplicadas a los representantes de las áreas de sostenibilidad y de la gestión de personas de 4 rubros que identificamos como clave: la banca, la industria vitivinícola, el comercio y la energía. Entonces, todo eso se tradujo en un estudio que tiene básicamente 4 capítulos principales: el panorama de la situación en Chile con la evolución y las tendencias actuales, el contexto internacional y cómo eso ha tensionado y ha influenciado la sostenibilidad empresarial en el buen sentido, generando como esa atracción hacia avanzar en los diferentes aspectos. Después, el tema del futuro del trabajo y cuáles son los avances actuales y también los desafíos que vemos para Chile. Y por último, la visión de las empresas, y ahí están los resultados de la encuesta hecha especialmente para ese estudio, y también los 4 estudios de caso o como entrevistas más cualitativos. Y en ese último punto es donde me quiero concentrar hoy día, porque eso es lo que tiene básicamente los resultados más frescos y también quizá más actualizados respecto a cómo estamos. El universo de las empresas que participó eran, como les dije, 55 empresas socias que participaron en esa encuesta online autoaplicado. Ahí ven que hay empresas de todos los tamaños, desde muy chiquititos, un 22% con menos de 50 trabajadores, hasta muy grandes, 27% con más de 2.500 trabajadores. Y la gran mayoría, y eso por eso les digo que quizás es poco representativo del promedio del sector privado en Chile, la gran mayoría publica reportes de sostenibilidad, y tenemos un 75%. También está bien repartido la participación entre diferentes rubros que forman la red de acción empresas, como los que destaco, donde hay una mayor participación del promedio es básicamente energía y combustible, consumo masivo y retail, y el resto está bien distribuido entre los diferentes sectores que son relevantes para la economía en Chile. Y ahora, en cuanto al tema que quiero explicarle, voy a partir por lo que les comenté al principio,
y que tiene que ver con la institucionalización de esa función de la sostenibilidad. Entonces, vamos a mirar primero el área, después su distancia o su cercanía de la gerencia general, las características del encargado y por último la injerencia que tiene en la gestión de los negocios. Entonces, respecto al área, la gran mayoría, más del 80%, tiene en el título del área el tema de sustentabilidad o sostenibilidad o asuntos corporativos. Y ahí, como les preguntamos, básicamente cómo se denominaba el área, y llegan a un porcentaje mayor al 100 si suman todos, porque algunos están en sostenibilidad y comunicaciones, gestión de personas y asuntos corporativos. A veces se juntan dos temas, pero más del 80% lo tiene denominado explícitamente. Por otro lado, también es interesante mirar la antigüedad que tienen esas áreas. Ahí tenemos más del 50%, o sea, casi el 50% que tiene recién entre 0 y 5 años, que son los dos campos que son más en color naranjo. Entonces, son bastante recientes, y después un poco más de la mitad que llevan más de 5 años ya con un área implementado que gestiona la sostenibilidad a nivel de empresa. Y por otro lado, también es interesante mirar el número de personas que integran el área. Ahí ven que exactamente un 70% tiene entre 1 o 5 trabajadores o colaboradores trabajando en esa área relacionada con la sostenibilidad, y un porcentaje mucho menor, un 30%, tiene desde 6 en adelante, con algunas pocas empresas que tienen un equipo de más de 25 personas. Entonces, es bien interesante. En una pequeña parte también no hay personas de dedicación exclusiva, y eso ocurre generalmente en las consultoras o las empresas muy pequeñas que han contestado, donde efectivamente tener una persona completa dedicada a la gestión puede ser mucho. Ahora, ¿cómo es la relación o cómo la cercanía de esa área con la gerencia general? Y ahí también vemos que ha habido muchos avances en los últimos años. En general, gran parte tiene el nivel de una gerencia, o sea, ya no es el área, la subgerencia de sostenibilidad, la jefatura, sino es derechamente una gerencia. Y también en la gran mayoría, 68%, es una gerencia de primera línea, es decir, reporta directamente al gerente general de la organización. Eso se complementa por la existencia también en la mayoría de las empresas de un comité de sostenibilidad que reporta directamente o a la gerencia general o al directorio de la empresa, y eso es tremendamente importante porque ese comité también permite un trabajo más colaborativo, más completo entre las áreas que participan en las diferentes estrategias, ¿no? y en los aspectos, en la gestión de los aspectos tanto sociales como ambientales. Y si miramos también una gran mayoría declara que el directorio o la alta gerencia, la alta dirección, participan activamente en el monitoreo, es decir, también hay una regularidad para revisar cómo están avanzando las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. Ahora, respecto a los encargados, y ahí muchos de ustedes se van a ver reflejados, la gran mayoría de los encargados tienen una formación profesional en ingeniería comercial, ingeniería civil, son de las carreras más frecuentemente representados. También hay personas como que se han formado en periodismo o derecho, y el resto de las disciplinas ya están menos representados. Y por otro lado, lo que llama la atención también es que son profesionales no solamente con un alto grado de formación, muchos con maestría, muchos con posgrados, sino también con una larga experiencia o larga trayectoria profesional, en su mayoría de más de 15 años. Entonces vemos que hay un nivel altamente profesionalizado en el liderazgo de esas áreas, y eso también se refleja en la injerencia que tiene en la gestión de los negocios, aunque ahí les voy a dejar con la inquietud, porque quizá a veces las cosas se ven mejor en el papel de lo que realmente se ven después, como en el doble clic cualitativo que hicimos después. Entonces tienen por un lado como la declaración que la mayoría de las empresas cuenta con metas y objetivos claras en materias de sostenibilidad, que ese es el primer círculo, así la primera torta, pero inmediatamente debajo hicimos la pregunta
de si esas metas están traducidas realmente a indicadores que sean integrados en la evaluación de los cargos y en los sistemas de incentivos. Y ahí vemos una baja significativa. Y creemos, y eso lo van a ver en el tercer tema, cuando vemos realmente en el involucramiento de los trabajadores, que esa es una de las brechas a trabajar para el futuro. Por otro lado, también nuevamente desde la visión de los encargados de sostenibilidad existe en más de la mitad de las empresas un alto impacto del área de sostenibilidad en la manera que se maneja el negocio y también la percepción de que los gerentes de otras áreas de la empresa conocen y manejen los desafíos que se tienen en materia de sostenibilidad. Ahora, como es una encuesta de percepción, a los encargados de sostenibilidad también puede haber un cierto sesgo y después lo cualitativo que vamos a ver va a ayudarnos a entender si realmente es así o cuáles son las brechas también que vemos ahí todavía. Ahora, vamos al segundo tema que tiene que ver con cómo esa área se relaciona con los stakeholders, con los diferentes grupos de interés y cómo también integra sobre todo a las tendencias internacionales en su gestión. Y ahí el primer slide se refiere exactamente a eso. Ahí hicimos una pregunta respecto a cuán integrado realmente están los objetivos del desarrollo sostenible, o sea, la Agenda 2030, los principios rectores de derechos humanos y empresas y también los convenios y recomendaciones de la OIT en el quehacer de las empresas. Y ahí vemos una línea como que va subiendo, no sé si ven el cursor, pero la Agenda 2030 declaran, por lo menos está bastante bien integrado en más de la mitad de las empresas, los principios rectores de derechos humanos y empresas también más o menos en un 50%, pero cuando hablamos ya de la OIT hay un porcentaje menor, e incluso pensando en la Agenda 2030 y los avances que faltan, vemos que si bien hay un deseo ahí, también una gestión al respecto, nos falta mucho por avanzar y realmente tenerlo y lograrlo, sobre todo con el apoyo y desde el sector privado también. Bueno, entonces, en general, ¿cómo va el involucramiento de los grupos de interés? Y ahí me salto, como ven, desde las tendencias al relacionamiento con los stakeholders. Y ahí vemos que en general muchas veces los diferentes grupos de interés, proveedores, clientes, comunidades, participan en espacios de intercambio y también de diagnóstico, instancias de diagnóstico. Eso está bastante desarrollado, pero muchas veces falta profundizar ahí en mecanismos formales, en mecanismos regulares y también en tomar las opiniones que son levantados ahí y traducirlos efectivamente a puntos claves en la gestión de los negocios. Entonces vemos, hay contactos, sí, hay involucramiento, sí, pero eso se traduce realmente en un impacto real en cómo se gestionan los negocios de manera sostenible, no necesariamente. Y ahí después vamos a hacer una bajada, hay ejemplos interesantes con proveedores, con comunidades, y también es interesante mirar cómo es la integración realmente de clientes y consumidores. Y vemos que sí, clientes y consumidores son un grupo de stakeholder evidentemente súper importante, pero la atención ahí todavía se centra principalmente en temas de reputación, imagen corporativo, y se entiende la sostenibilidad en muchas empresas como atributo de marco, que no por sí es malo, que es positivo, pero después vemos que si eso no se traduce realmente también en un elemento clave para el desempeño empresarial y la gestión de los negocios, tenemos ahí una brecha que hay que trabajar. Entonces, la exigencia y expectativas también de grandes clientes nacionales y también de los mercados de exportación, como mencionó Nico, presionan a las empresas para avanzar. Ahí tenemos el ejemplo de la industria vitivinícola. Pero, por otro lado, también la percepción de las empresas, los consumidores, sobre todo en Chile, todavía no se centran tanto en la sostenibilidad. Es como algo, un nice to have, un adicional, pero el principal factor decisivo para la compra todavía es la relación precio-calidad. Y por último, también hemos visto hay una ciudadanía cada vez más empoderada, cada vez más exigente, pero eso no se traduce todavía necesariamente en requisitos específicos para la sostenibilidad empresarial y hay mucho desconocimiento todavía sobre la materia que a veces es bien compleja también.
En cuanto a las comunidades, tenemos velocidades distintas, eso es importante. Hemos visto, y eso también se refleja en esa encuesta, que en los rubros que tienen grandes impactos en los entornos, como son la minería, como son la generación energética, o también grandes proyectos viales o de infraestructura, ahí hay generalmente como diversos canales de escucha, hay metodologías implementadas, hay una regularidad, porque realmente esos proyectos no son viables sin tener una licencia para operar que está dada por las comunidades. Pero hay otros rubros, en especial la agroindustria o también el retail, que declaran tener desafíos importantes en su trabajo con comunidades. Y ahí las comunidades urbanas, por ejemplo, son un grupo emergente muy más nuevo, que todavía no hay tanta experiencia en el trabajo y todavía en esas áreas no hay una política de relaciones que les permita realmente estructurar esas acciones en torno a los objetivos claves. En cuanto a proveedores, ahí tenemos ejemplos como lo que levantamos en el caso a caso, en las entrevistas cualitativas. Vimos que hay dos muy buenos ejemplos, tanto en el sector financiero por un lado, como también en una empresa vitivinícola, donde los proveedores están realmente integrados en la generación de valor, donde se definen en conjunto con ellos objetivos comunes, metas a alcanzar, y donde también hay capacitaciones para sacar o para cambiar el paradigma de la licitación, que tiene como foco en general precio, calidad y tiempo, y incluye realmente atributos que aseguran la sostenibilidad del producto comprado y la trazabilidad. Y ahí la huella de agua y la huella de carbono son temas que se están trabajando. Pero ahí nuevamente el pero, y quizá en ese caso el pero es el más grande, en la gran mayoría de las empresas todavía el factor dominante para las licitaciones es precio-calidad. Y también hay otras brechas, por ejemplo, a las empresas muchas veces les complica exigir estándares a sus proveedores que ellos mismos quizá recién o apenas están cumpliendo. Entonces también saben que hay una dificultad en adoptar esos estándares, sobre todo para los proveedores más chicos, y tampoco sienten que necesariamente tienen una capacidad de control sobre lo que pasa. Lo pueden exigir, lo pueden poner, pero ¿cómo fiscalizarlo? Y además, si ponen criterios muy rígidos, a veces dejan fuera proveedores pymes regionales, o también tienen que invertir mucho en subir los estándares, y eso es algo que han hecho mucho, por ejemplo, en regiones desde las minerías. Desde la minería. Entonces, para cerrar esta parte que tiene que ver con el relacionamiento con tendencias internacionales y stakeholder, nosotros hicimos una pregunta de cierre para ese apartado, preguntando cuáles son los impulsores más importantes de los esfuerzos de sostenibilidad en su empresa. Y ahí vemos que hay un tremendo, lo predominante es el interés de los dueños o de la gerencia general, y los riesgos o beneficios para la reputación junto a las oportunidades de crecimiento de mercado. Eso fue selección múltiple, podían seleccionar varios, pero igual se cristalizan los 4 factores importantes que tienen relación con un grupo de interés, con los clientes, pero no es una relación directa, no están directamente relacionados. Después ya vienen en la evaluación como impulsores los riesgos y beneficios financieros, temas como reclutamiento de talento, también retención de talento, que tiene que ver con los trabajadores, pero también nuevamente indirectamente, sino es más bien visto desde la perspectiva de la gestión de personas, y después viene todo el tema regulatorio y riesgos y beneficios operativos. Y vemos que las presiones ejercidas directamente por los grupos de interés, sea clientes o sea proveedores o trabajadores, son más bien poco importantes como impulsores. O sea, si vemos eso como un ranking, no son los principales aspectos que se nombran al momento de decir qué realmente impulsa los avances. Ahora vamos al tercer apartado, y esa es la bajada que me faltaba justamente en los grupos de interés anteriores, porque le hemos querido dar en ese estudio un peso especial. Y eso se refiere al rol de los colaboradores y sindicatos en la implementación y en la gestión también de la agenda de sostenibilidad en las empresas. Y ahí vamos a abordar nivel de integración, avances y brechas, y también los desafíos que están pendientes. Y ahí quizá lo interesante es partir por lo higiénico, o sea, qué existe realmente en las empresas y qué hacen las empresas. Y interesante ahí quizá en los 3 puntos que les voy a presentar,
La respuesta es parcialmente, y ahí uno tendría que hacer un doble clic bastante caso a caso para ver a qué se refiere parcialmente, pero básicamente nos deja la luz de que todavía no está 100% integrado, todavía no contamos con todos los procesos y todas las metodologías y también los estándares necesarios, quizá respecto a la capacitación del personal en todos los niveles jerárquicos sobre los desafíos en materia de sostenibilidad y también cómo la sostenibilidad debiera orientar las acciones en cada una de las áreas. Por otro lado, también vemos que solamente parcialmente concuerdan con que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras conoce y maneja los desafíos que tiene la empresa en materias de sostenibilidad. Y por último, y eso ahí vemos también que el sí y el parcialmente baja y el no aumenta. En menos empresas que en los anteriores se utilizan realmente instrumentos de diálogo social para integrar la voz de los sindicatos y representantes de trabajadores sobre la sostenibilidad. Y esa brecha que ya se indica un poquito en ese último punto, lo vamos a ver más también ahora cuando hicimos una revisión más cualitativa de las respuestas y también de los casos que se nos presentaron. Eso espero que no los abrume, voy a pasar bien rápido, pero creo que tiene aspectos que son súper interesantes y que vamos a poder ahondar después también en el panel. Por un lado, en los avances vemos que las empresas reconocen que existe un interés, que también es un factor relevante para el reclutamiento, para retención de talentos, y que existe un grupo que está más familiarizado y más interesado en temas de sostenibilidad, que son en general las generaciones más jóvenes, los trabajadores de oficina y también el nivel ejecutivo y los profesionales de los niveles medios. Y eso no se da necesariamente en los trabajadores en las operaciones, o sea, en las centrales, las plantas agrícolas y los puntos de venta y servicio. Esa conciencia, ese nivel de conocimiento es menor y les cuesta mucho más asociar su relevancia con su trabajo cotidiano, con sus condiciones laborales y su calidad de vida, y por ende no es un eje central para ellos, sobre todo todavía en las preocupaciones laborales que tienen. Por otro lado, en los avances nuevamente existen, y lo hemos visto, espacios de formación, metodologías para consultar opiniones y también mecanismos de participación, pero en ninguno de los 4 casos de estudio hemos visto que realmente hayan consolidado instrumentos de diálogo social específicos y periódicos para integrar esa voz de los trabajadores en la gestión de la sostenibilidad. Y respecto al rol de los sindicatos, que son muy importantes en la representación de los trabajadores, los sindicatos están informados como cualquier trabajador de la empresa, y así también participan en instancias de diagnóstico, consulta, capacitación, etcétera, que existan, pero no tienen un rol particular o concreto en la promoción e implementación de los asuntos de sostenibilidad, con excepción del tema de relaciones y condiciones laborales y diversidad e inclusión, pero no en el tema completo. Y lo otro también, si bien en esos 2 temas que les acabo de mencionar participan directamente, todos los demás como temas quedan un poco fuera, tanto en las negociaciones como en las conversaciones, y creemos que ahí hay una brecha súper importante a trabajar. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que sacamos de ahí? Ampliar la comprensión transversal de todos los niveles de los equipos, desde la alta gerencia, pero llegando hasta las operaciones, para entender cuál es la relevancia de la sostenibilidad. Mejorar las metas, o sea, no solamente poner metas, sino traducirlo en incentivos concretos para todos los niveles jerárquicos. Formar líderes también, porque es tremendamente relevante el compromiso del jefe de operaciones o del gerente del área para realmente alinear los esfuerzos del área con la estrategia y los desafíos de sostenibilidad, involucrar claramente los trabajadores y los sindicatos en la definición y la implementación de la estrategia de sostenibilidad, y alinear, o sea, integrar las expectativas que tienen los trabajadores con el impacto en el negocio, porque si es un interés, pero se queda solamente en un factor que sería bonito de tener, pero que no tiene real relevancia para la vida laboral en el día a día y para la estrategia de negocio, es muy difícil que se quede de lado. Entonces, con eso termino lo que les quería comentar. Hay 5 conclusiones muy breves, pero claves, para resumir un poco lo que les acabo de presentar para después pasar al panel.
Primero, hemos visto un avance importante en las últimas 2 décadas de las áreas de sostenibilidad. Están mucho más profesionalizados, están mucho más relevantes y están mucho más visibles dentro de sus organizaciones y también hacia afuera. Sin embargo, los impulsores principales siguen siendo los factores reputacionales o también el compromiso de la propia gerencia general o de los dueños de la empresa. Y respecto a brechas, también hemos visto la necesidad de reducir esa brecha que existe entre el negocio y la sostenibilidad todavía. Y eso se hace, y creemos que uno de los caminos, y lo vimos en las encuestas, es traduciendo las metas a incentivos correctos, concretos, y en ese sentido cambiar la cultura organizacional completa en todos los niveles. Por último, hemos visto que el involucramiento de los stakeholders, si bien ha aumentado, es disparejo. Hay potencial de mejora en ciertos rubros, hay potencial de mejora también en cuanto a la metodología, a la periodicidad y en involucrar realmente esos datos levantados en el diseño de la estrategia y la implementación. Y un punto aparte, que es lo último que les había comentado, es que urge potencial involucramiento, especialmente los colaboradores y sindicatos en cuanto a la comprensión, integración y también el alineamiento. Y con eso dejo de presentar. Aquí puedo ver los representantes nuevamente del panel y doy la bienvenida a Marcela Bravo. Muy feliz de tenerte aquí, Marcela. Marcela es la gerente general de Acción Empresas y va a moderar ese panel que está integrado, como les explicamos al principio, por Fabio Pertranú, el director Oficina Países para el Cono Sur de la Organización Internacional del Trabajo. También va a participar Magdalena Castillo en representación de los sindicatos. Magdalena es la presidenta de la Central Autónoma de Trabajadores, conoce muy bien los temas y también contamos con Ana Luisa Vergara, subgerente de sostenibilidad de Colbún, que nos puede compartir algunas experiencias más como desde la experiencia práctica. Así, bienvenidos nuevamente y Marcela, te paso la palabra. Hola Katy, muchas gracias. Oye, un gusto saludarlos. Muy buenos días a todos. Aquí, mira, entusiasma Guillermo Gutiérrez, dice, oh, wow, tremendo estudio, qué bueno. Así que gracias Katy por la presentación y bueno, muchas gracias a Fabio, a Magdalena y a Ana Luisa por acompañarnos hoy día en este panel, donde vamos a ir profundizando algunos resultados de este estudio desde sus perspectivas. Y quiero partir con Fabio preguntándote, ¿cuál es la relevancia de un estudio como este para la OIT? ¿Cuáles son los aspectos que diferencian también a Chile de otros países de la región? ¿Y cómo ves el involucramiento de los líderes de área y trabajadores en la gestión al interior de las empresas, aquí versus otros países? Bien, muy buen día, Marcela. Aprovecho entonces a saludar nuevamente a Magdalena, a Ana Luisa y felicitar a Katy y a mi colega Nicolás Torres por el trabajo realizado con este estudio. Ciertamente el estudio nos permite posicionar, pensar, reflexionar sobre este concepto de sostenibilidad. Es un concepto obviamente en evolución, no lo tenemos que pensar en forma estática y también tenemos que aterrizarlo a la realidad, al contexto de las relaciones laborales, del contexto de la empresa, del contexto también de la fuerza de trabajo que tenemos en Chile. Entonces, ahí destacar muy especialmente la forma que presentó Katy los resultados. Sí, pero, sí, tenemos claramente espacios donde hemos avanzado, donde hemos posicionado muy bien el tema de la sostenibilidad, se han abierto espacios de diálogo social, y esto quiero poner mucho énfasis, que la clave de la sostenibilidad para la OIT es justamente tener un espacio de diálogo social donde primero en el marco de las relaciones laborales, empresas, y trabajadores, gremios y sindicatos puedan tener una discusión amplia sobre este tema. Y el segundo avance importante es que se ha ido institucionalizando en cierta forma esta discusión, se ha ido apropiando con el Plan Nacional de Derechos Humanos, de Empresas y Derechos Humanos, con la adopción también de otros instrumentos normativos internacionales. Entonces ahí tenemos claramente un progreso. El gran desafío es cómo aceleramos las discusiones, la incorporación, como mostraba Katy en el estudio. No todas las empresas, no hay una apropiación sistémica todavía del concepto. Y después, este seminario probablemente toda nuestra audiencia está comprometida con el tema. Nuestro gran desafío es
los que no están en este seminario escuchando o en este webinario el tema. Y quiero destacar también, para darle espacio especialmente a Magdalena y a Ana Luisa, que es más importante que hablen ellos que hable yo como OIT, sino nuestro rol es más facilitar justamente estos espacios, es la importancia también de empoderar a nuestros trabajadores y trabajadoras en esta materia, ¿no? En el sentido que en general las empresas tienen más capacidad, tienen más liderazgo para hacerlo, tenemos que apoyar para nivelar un poco la cancha en esta discusión, y también involucrar a más empresas, y por eso también es importante la participación de los gremios empresariales, porque el alcance de los gremios empresariales es mucho más amplio que lo que tiene el grupo de empresas que tenemos ya involucradas y comprometidas. Entonces, nuevamente agradecer la posibilidad de participar, felicitar por el estudio y seguir en nuestro compromiso de seguir estimulando este debate. Entonces, Marcela, quedo atento para luego tener algún comentario adicional luego de escucharlas a Ana Luisa y a Magdalena. Perfecto, muchas gracias, Fabio. Magdalena, gracias por estar hoy día con nosotros. Súper importante escuchar también la voz de los trabajadores y en esa materia tú como dirigente sindical, porque los resultados del estudio muestran un muy bajo involucramiento de los representantes de los trabajadores y de los sindicatos en las estrategias de sostenibilidad de las empresas. O sea, las relaciones laborales como que no se enmarcan ni se gestionan como parte integral de la sostenibilidad empresarial. ¿Cuál es tu opinión como empresas y sindicatos? ¿Cómo podrían hacerlo para cerrar esta brecha? ¿Cómo lo ves tú? Gracias, Marcela. La verdad, bueno, aprovecho de saludar cordialmente al director de la OIT, a Katy, por la invitación a participar, a Nicolás especialmente, a Ana Luisa, quienes comparten esta mirada. Y desde el mundo del trabajo, las trabajadoras y trabajadores en general, el estudio refleja una realidad que no nos llama la atención, pero que nos deja como misión, porque una cosa es lo que uno percibe y otra muy distinta es lo que un estudio demuestra. Y la verdad es que impacta saber que a veces uno a discutir políticas públicas en función de la organización, de la sindicalización, que no es menor. ¿Por qué no estamos involucrados? Porque somos pocos los organizados. Con el sector público hacemos el 15%, y el sector público es el sector más grande, en ellos son un 13% de sindicalización, y es lo que se moviliza en este país. Por lo tanto, la fuerza de trabajo, el 80% del sector privado no está organizado, y eso devela también por qué los trabajadores no estamos involucrados mayormente. Es una política que viene aplicada desde el Estado, que no se ha corregido, si bien se han generado normas para que la gente se sindicalice, se habla de la libertad sindical, pero bueno, nuestra legislación vigente, la Constitución y el Código del Trabajo tiene muchas trabas para eso, así que es uno de los factores por qué no está la gente, los trabajadores y las organizaciones netamente vinculados en este proceso. Y otra muy importante y que no es la menor es la desconfianza que sigue existiendo entre el mundo del trabajo con el empresariado. Lamentablemente cuando se capacita, sí, pero no, o sea, ahí faltó el no, sí, pero no dijo que no a todos, ya se capacita a la alta dirigencia empresarial, que son los que aplican las políticas o son los creadores de las políticas en las empresas, pero no se capacita a los trabajadores en estos temas y no es menor. No es menor porque estamos construyendo el futuro, hipotecando, perdón, el futuro de los trabajadores y de los usuarios como chilenos y chilenas de nuestro país y de la sociedad en general. Por lo tanto, es un debe que nos queda como trabajadores y temas de negociación colectiva. Voy a ser bien honesta, las negociaciones colectivas no se discuten estos temas. Tú los puedes poner, son enunciados súper lindos y muy bien argumentados, pero no es tema de negociación colectiva porque tenemos una política de negociación solo
solo económicas, vamos a decir, ni siquiera en derechos. El tema de género todavía está al debe en las negociaciones colectivas, entonces nos queda mucho por hacer en eso. No quiero acotarme mucho, pero decir que podríamos bajar la brecha, por supuesto. Eliminando la desconfianza entre empleadores y trabajadores, podríamos trabajar en conjunto, y la verdad es que sería beneficioso para la empresa el involucrar a sus trabajadores y trabajadoras, porque ¿quién mejor conoce la empresa? No solo el dueño, son los que generan el trabajo dentro de la empresa y saben dónde están las falencias. Entonces, cuando tú construyes políticas sin quien ve los errores, las cosas no funcionan. Del escritorio funciona muy linda, pero en la práctica no. Entonces, cuando eliminemos esa barrera, que no es menor, la desconfianza entre los trabajadores y los empleadores, podemos avanzar sustancialmente. Yo creo que se rompe esa barrera y la cosa cambia. Si bien ha habido diálogo social, el problema es que también el diálogo social ha sido con un grupo determinado de trabajadores, y eso también nos hace daño, porque los pocos trabajadores que estamos organizados, más encima estamos divididos, y siempre hay una que representa a todas, pero no se comparte la información, y eso también es negativo. Necesitamos que esa información, si bien la recibe una organización, que sea transmitida para las demás, para poder generar políticas como organizaciones también para implementar este tipo de cambios. Así que creo que estamos al debe, sí, enormemente, pero devela algo que ya estaba, ¿cómo es? Una crónica de muerte anunciada, estaba. Pero ahora hay que trabajar en eso, así que me quedo por ahí por el minuto. Magdalena, qué importante lo que tú mencionas, porque fíjate que acá seguro hay varias personas de las áreas de sostenibilidad que también van a poder aportar en lo que tú señalas, en esa capacitación, la necesidad de que todos tengan capacitación. Y eso lo podemos impulsar desde las áreas de sostenibilidad, además de las áreas de personas. Así que aquí hay una mirada. Y lo otro, bueno, tan necesario para todo el trabajo colaborativo como es la confianza, generar esa confianza, que se da cuando las personas se conocen. Y un tercer tema que me encantó es que dijiste, ¿quién sabe mejor lo que hace que el que los hace, el que está en terreno? Entonces, no tomar esa opinión es una tremenda pérdida de valor para todos. Así que muchas gracias, sabias palabras, Magdalena. Aquí te vamos a tomar, las vamos a considerar muy en cuenta y las vamos a promover. Ana Luisa, tú desde Colbún ha hecho grandes avances en el relacionamiento del área de sostenibilidad con toda la empresa. Usted ha sido promotor, tú misma llevas hace muchos años en la organización, pero también lo han hecho con las comunidades, con los grupos de interés. En tu opinión, ¿dónde han estado las claves de ese proceso y cómo ha fortalecido la gestión de sostenibilidad en tu empresa, el trabajo que ustedes han impulsado? Primero, buenos días a todos y muchas gracias Marcela, Katy y a todo el equipo por la invitación, y felicitarlos también, agradecer el estudio ahí con la OIT, porque sin duda nos abre los ojos a varias oportunidades de mejora que tenemos dentro de la empresa. Y ahí en esa línea tomo totalmente el punto que comenta Magdalena, como realmente el beneficio que tiene integrar a los sindicatos como aliados claves de estos procesos de sostenibilidad. De hecho, parte de mi rol en la empresa es esta articulación entre las áreas para que la sostenibilidad no sea solo un área, sino que realmente esté integrada en las distintas áreas, en las operaciones, en los que están en el día a día ahí operando nuestras plantas de energía en nuestro caso, ya que son ellos finalmente los que, si tienen esta conciencia y estos aprendizajes, vinculación con el entorno, van a también entender mejor cuál es el impacto que pueden generar, tanto positivo o negativo, con las comunidades, con el medio ambiente, etc. Entonces, si a mí me preguntan cuáles son esas tres, o sea, las claves en esta mirada, yo diría lo primero es eso, que la sostenibilidad tiene que estar integrada en las distintas áreas. No sirve de nada que seamos la persona del rol de sostenibilidad o el área comunitaria, o los que están encargados del medio ambiente, los que gestionemos estos temas, sino que realmente necesitamos como aliados claves, ojalá cada uno de los trabajadores, ojalá los sindicatos, impulsando estos temas dentro de la compañía. Y en ese sentido también, dentro de ese mismo punto, es que la sostenibilidad sea parte esencial de la estrategia de negocio. Entonces, ¿qué significa eso? Que uno, desde que empieza a evaluar, por ejemplo, en nuestro caso, que son proyectos de energía,
la persona que busca los terrenos, la persona que construye, que diseña, como la conceptualización ya del proyecto en sí mismo, tenga en su mente este impacto, generar valor con el entorno. Lo mismo cuando uno ve el crecimiento de la compañía, la agenda estratégica más de largo plazo, tiene que estar los temas de sostenibilidad integrados. Entonces, eso yo diría que es lo primero, que realmente esté integrada en todas las áreas. Segundo, diría la importancia de los canales de escucha, y ahí me refiero tanto internos como externos. Nosotros hemos ido avanzando en el tiempo, por ejemplo, con el tema de la pandemia o la crisis social más bien, partimos con conversatorios internos, donde ahí sí se involucran los sindicatos, que a todo esto actualmente Colbún ya está como en un 60, casi 60% de sindicalización, llegamos este año. Entonces, con más razones es importante que aprovechemos a los sindicatos como aliados, pero en eso nos falta mucho todavía. Pero en estas instancias de conversatorio y diálogos para entender las inquietudes de los trabajadores, entender también dónde ellos quieren tener más participación, o los conversatorios o cuentas públicas con las comunidades en terreno, invitándolos a conocer nuestras plantas o generando esos canales de escucha y vinculación con nuestras mismas personas de terreno. Esas son las formas que nos permiten identificar las brechas, entender por qué las comunidades o el entorno se siente impactado. Lo mismo, hacemos encuentros con proveedores, con clientes, con inversionistas, y para nosotros eso, canales de escucha, es lo que nos permite identificar estas brechas de forma continua o cuáles son los intereses de nuestros clientes, etc. Y yo diría que el tercer punto, y que ya lo han mencionado bastante, es la importancia y la clave del involucramiento del CEO y del directorio en estas cosas. Eso mismo nos ha ayudado poco a poco a que cuando es un gerente general, un directorio el que exige seguimiento de estos temas, y además se integran dentro de las metas corporativas de todos los trabajadores, o sea, asociados realmente al bono, a la parte de los incentivos monetarios de los trabajadores, sin duda que también ayuda a que cada uno entienda que desde su rol, desde su operación, desde la planta donde esté, puede generar un impacto en esto. Muchas gracias, Ana Luisa. Antes de volver a Fabio, quiero volver con Magdalena, porque me dejó boteando ahí la Ana Luisa respecto al diálogo. Fíjate que uno de los elementos fundamentales para que la empresa avance es que conozca sus públicos de interés o sus stakeholders y dialogue permanentemente con ellos. Este diálogo del que además como país estamos hablando, que es tan necesario. Magdalena, ¿cuál ves tú que son esos espacios de diálogo? ¿Cuál en tu experiencia ha sido la vez que ha funcionado de manera exitosa el diálogo entre los trabajadores y la empresa? ¿Y cómo crees que desde acá podrías hacer como un llamado, una propuesta a generar diálogo, principalmente en estos temas, que al final la sostenibilidad abarca todos los temas, porque están los ambientales, los sociales, los de gobernanza, y por lo tanto, ¿cómo se te ocurre que podemos hacer este llamado y promover este diálogo? Y Marcela, mira, yo creo que hay varias instancias. Se piensa que la negociación colectiva debiera ser parte del diálogo. Se piensa, pero en la práctica no es así, ¿ya? En la negociación colectiva es netamente economicista y cuánto quieren, cuánto doy, cuánto puedo y hasta dónde llegamos, ¿ya? No se genera el diálogo, pero yo creo que sí, a través del diálogo social se puede instaurar este acercamiento de las partes. La CPC, la SOFOFA, las pymes, 3 tipos de pymes, donde tratamos de aunar estos criterios en este famoso diálogo y buscar acercamiento en los temas que afectan a los trabajadores y trabajadoras y los temas de la empresa. Entonces, siento que hemos ido acercando posiciones en las confianzas, ¿ya? Y esto es a nivel supra, en este caso sindical, para que pueda bajar a las organizaciones y a las empresas a la realidad.
porque, ok, yo me entiendo hoy día con el presidente de la CPC, pero no siempre baja a las empresas afiliadas a la CPC. Entonces, la idea es generar este diálogo mutuo, permanente, fuera de la negociación colectiva, porque a veces la negociación colectiva es transar cuentas. Oye, tú me hiciste daño, yo me voy a desquitar, entonces no genera el diálogo, ¿ya? Pero sí se está discutiendo y llegando a un acuerdo con los empresarios de generar una manera de promover el diálogo social al interior de las empresas. Conversar, partir creyéndonos, conociéndonos, porque a veces ni siquiera nos conocemos. Sabemos que el dirigente, la dirigente o el gerente, pero no conocemos la realidad, aun cuando los empresarios tienen claro a través de sus gerencias de recursos humanos quién es quién, dónde está, qué hace, qué no hace, pero no conocemos la calidad humana, ¿ya? Y yo creo que por ahí pasa un poco el acercar estas diferencias y estas partes. Se puede, sí se puede. Se ha logrado, el informe habla de que 26 empresas funcionan, no como quisiéramos al 100, pero se puede y se puede seguir avanzando para mejorar lo que tenemos. Así que yo creo que sí puede funcionar el diálogo social. A través del tripartismo, a veces las empresas se sienten ahogadas con el Estado encima. Nos lo dijeron en estas reuniones, en estas mesas de trabajo, de que sentían que era como obligación el Estado, si estaba ahí en este tripartismo, como que estábamos muy acartonados. Pero se han ido soltando un poco las relaciones, las confianzas, de querer avanzar en mejorar de alguna manera también la mala distribución que tenemos en este país, que yo creo que por ahí partiríamos arreglando muchas cosas y abrir ese espacio de creer en su gente y que la gente pueda aportar y mejorar a la empresa. Porque yo siempre digo, nosotros trabajamos, no queremos que la empresa le vaya mal, queremos que le vaya muy bien para que así a mí me llegue la participación de lo bien que le va a la empresa. Y esa es una política que tiene la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, aun cuando trabajen solo por necesidad, no por gusto. Entonces, no es menor el tema del diálogo social y de la relación empresa-trabajadores. Yo creo que ahí tenemos mucho que avanzar, pero se puede. Así que vamos para allá. Muy bien, muchas gracias Magdalena. Diálogo social como herramienta fundamental. Fabi, ahora sí, hemos visto que en este estudio, también en otras instancias, en los últimos 20 años se han producido importantes avances en el rol y el impacto que la función de sostenibilidad ha tenido, e incluso aspecto que también ha sido reconocido por la declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo. Sin embargo, estamos muy lejos de cumplir la Agenda 2030 y el futuro parece incierto y desafiante. Entonces, en ese contexto, ¿en qué aspectos crees que debieran enfocarse las empresas y sus áreas de sostenibilidad y de gestión de personas para avanzar decididamente? Bien, muchas gracias, Marcela. Sí, da para hablar largo, pero a ver, destaco dos o tres cosas. Primero, desde la OIT o desde Naciones Unidas también estamos aprendiendo y acomodándonos a los tiempos que corren en materia de sostenibilidad, ¿no? Como decía al principio, creo que este es un concepto en evolución. La Agenda 2030 incorporó esta visión más sistémica, como decíamos anteriormente, integrando o pidiendo que las actividades que hacemos desde el Sistema de Naciones Unidas con los actores del mundo del trabajo y con los actores de la economía, los sectores sociales, integren lo ambiental, lo económico y lo social. Esto es un desafío tremendo que todavía no lo hemos terminado de materializar, pero creo que se ha iniciado ya un camino de pensar en esta multidimensionalidad que tiene la sostenibilidad. Y lo han destacado muy bien Ana Luisa y Magdalena. Yo creo que ellas han dado un poco la respuesta que tú me pides. La declaración del centenario del OIT, algo ya más enfocado en el mundo del trabajo, se nutre de los aportes que hizo la Comisión Mundial para el Futuro del Trabajo. Es pensar cómo estas transformaciones en la organización de la producción, del trabajo, del consumo, tienen que integrar otros elementos más allá también de invertir en las capacidades de las personas, que es lo que tratamos de hacer con el sistema educativo, con la formación profesional, con la protección social. Tienen que ir más allá también de fortalecer las instituciones laborales. Ahí Magdalena mencionó muy bien la negociación colectiva, las regulaciones del tiempo del trabajo, que vamos a estar discutiendo seguramente este año a partir de esta propuesta del gobierno de reducción de la jornada de trabajo. Entonces,
decía, tiene que ir más allá y tiene que tener un tercer componente importante, que es aumentar la inversión en lo que la Comisión llamó el trabajo decente y sostenible. Y esto implica ver la transformación de las economías y de la producción y del trabajo, conjuntamente esas dimensiones, y también ver los modelos empresariales y el enfoque que tienen también en las personas, en las relaciones laborales, ¿ah? No solamente las dimensiones de sostenibilidad financiera o de sostenibilidad en la dimensión económica. Y creo que Ana Luisa mencionó varios ejemplos y Magdalena también. Entonces el gran desafío es cómo integramos esos aspectos en esta mesa de diálogo, y que la mesa, por ejemplo, de diálogo de la negociación colectiva no solamente sea el tema salarial, el tema de los bonos, el tema económico, sino podemos integrar estos elementos. Y cuando tenemos otras discusiones, como por ejemplo, ahora estamos discutiendo el futuro, por ejemplo, de la reforma de los temas de pensiones, la reforma previsional. Esto también tiene dimensiones sociales, obviamente que está relacionado con las prestaciones, la suficiencia de las prestaciones, tiene una dimensión financiera de sostenibilidad de los sistemas, pero también tiene una dimensión desde el punto de vista del impacto también en la organización de la producción, el consumo y ambiental, porque también los fondos de pensiones tienen que tener una lógica de inversión sostenible y amigable con el medio ambiente. Entonces, tenemos otros foros, otros espacios para poder integrar la sostenibilidad. Entonces, en resumen, creo que el gran desafío es que pensemos e integremos las discusiones de la sostenibilidad en forma amplia, que nos involucremos todos, que involucremos trabajadores, que involucremos a los, como dijo Ana Luisa, ¿no? A los CEO y a los directorios, pero también a otros estamentos en la empresa y otros estamentos también en el mundo del trabajo. Y esto es un gran desafío. Nos pasó unos años atrás también con incluir la dimensión de género. Entonces lo primero que hicimos es poner un especialista de género en nuestros equipos, o un especialista en no discriminación y género. Bueno, creo que hemos superado esa etapa. Ahora no le podemos delegar a esa persona la responsabilidad de velar por los temas de no discriminación y género en las empresas o en las organizaciones, sino que nos tenemos que involucrar todos, y esa responsabilidad tiene que ser más colectiva y no individual. Con eso entonces me quedo, Marcela. Muchas gracias, Fabio. Una excelente respuesta para una tremenda pregunta, porque era muy amplia. Pero tal como dices, nos debe involucrar a todos. Mira, ya se nos acabó el tiempo, pero no quiero dejar de hacerle una última pregunta. Por favor, Ana Luisa, ¿cómo consideras tú que como empresas en general estamos avanzando, y cómo has visto principalmente la sostenibilidad en estos últimos años? ¿Crees que se ha posicionado realmente en las empresas y está avanzando como debiera? Gracias, Marcela. Yo diría que, al menos en nuestro caso, la evolución de este tema ha sido muy rápida en el último tiempo. A mí me ha llamado la atención. Yo diría que además con la pandemia, por ejemplo, del mundo de los inversionistas, la cantidad de información o de exigencias que están estableciendo en estos temas, ahí mencionaba Fabio, los cuestionarios de AFP, de un montón de detalles. Yo creo que el área inversionista, si antes contestaba una encuesta al año, ahora les piden 20 encuestas relacionadas a temas ESG. Entonces, esos temas, el Dow Jones, distinta la bolsa, hay distintas instancias, organizaciones que están promoviendo esto. Entonces, por el lado de los inversionistas, sin duda que se está tirando muy rápidamente el carro. Y en la parte de clientes, en nuestro caso, también ha sido muy, muy relevante cómo ahora, en el fondo, los clientes también quieren tener energías limpias para que a ellos les vaya bien en sus negocios, para poder exportar. Entonces, si realmente, o muchos ya de a poquito están empezando algunos a pedir temas de género o derechos humanos. Entonces, si al cliente le importa el fondo, sin duda que para nosotros es muy buen negocio gestionarlo y mover estas cosas así. Y por último, ahí algo mencionaban también Magdalena y Fabio, creo, el tema de la atracción y retención de talento. Muchos de los jóvenes, sobre todo ahora, buscan empresas con causa, empresas donde se puedan sentir identificados, y para las mismas empresas nos conviene tener a jóvenes motivados, con una empresa coherente en el fondo en sus actos, y para eso hay que retenerlos, y esa forma es, yo creo, gran parte puede ser a través de estos temas o movilización donde ellos sean parte.
Muchas gracias, Ana Luisa. Oye, bueno, se nos pasó volando. Agradecer a Katy su presentación, Nicolás de la OIT, y con el que trabajamos tan juntos, y por supuesto a Fabio, a Magdalena. Magdalena, te vamos a invitar muchas veces, muy importante tenerte en estos espacios, y Ana Luisa por acompañarnos hoy día. Así que, sin más, será hasta la próxima, porque todos los días tenemos algo, así que los vemos muy pronto. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Gracias, que tengan buen día. Muchas Gracias, buen día. Bien, chao.